5 en adelante. Voy a leer ahí algunos versículos. Dice de la siguiente manera: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de la ciudad de Galilea a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto como se les había dicho. Bien, hasta ahí vamos a leer palabra de Dios. Oremos. Padre, pedimos por favor, hables a nuestro corazón, nos enseñes, nos des gracias, Señor, para aprender más acerca de tu buena voluntad, de tu carácter, y de qué es, Señor, lo que tú esperas que nosotros hagamos en respuesta a este gran mensaje. Por favor, habla a nuestro corazón. Te lo rogamos en el dulce nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Comienza esta porción de la Escritura mencionando que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. La Escritura dice que toda autoridad es puesta por Dios. ¿Y cómo podemos entender que toda autoridad es puesta por Dios cuando las autoridades suelen ser no justas o abusivas o no de lo mejor? Miren, Dios es soberano y Dios permite el gobierno humano para nuestro bien. La Escritura dice que el que ha sido puesto en eminencia, el que ha sido puesto para gobernar, va a llegar a dar cuentas delante de Dios de lo que hace. Entonces, si tú de pronto te enfrentas a una autoridad injusta, no te frustres por su injusticia o no te frustres porque esté gobernando mal. Va a llegar a dar cuentas delante de Dios de lo que está haciendo, y Dios no va a pasar por inocente al culpable. A nosotros nos corresponde sujetarnos a las autoridades. Y puedo recordar la expresión de Jesús cuando le preguntaron si era lícito dar tributo al César. ¿Saben que en aquel entonces los impuestos eran mucho más altos de los que ahora pagamos? Era mucho más lo que se tenía que dar al gobierno romano en el tiempo de Jesús que lo que ahora se paga. Y mucha gente hoy se queja por los impuestos, y tristemente muchos cristianos tratan de evadir impuestos o de una manera fraudulenta no cubrir o pagar los impuestos con los que de alguna manera el gobierno establece el que se pueda ayudar a otros o desarrollar obras sociales. Tenemos que tener cuidado con hacer un mal juicio en los gobiernos y nosotros tener actitudes
que no honran y no glorifican el nombre de Dios, pensando que, por si juzgamos a un gobierno injusto o incorrecto, entonces no nos sujetamos y nos sublevamos y nos subyugamos, y incluso hay gente que piensa en el camino de la violencia, de la agresión, de la maldad. ¿Y cómo? Si estoy juzgando algo como malo, lo voy a contrarrestar con un mal. No, el camino de Dios no es así. El camino de Dios es vence el mal con el bien. El camino de Dios es no devuelvas un mal por un mal. El camino de Dios es, aunque recibas un mal, da un bien, porque eso es lo justo, porque eso es lo correcto, porque eso es lo bueno. Ese es el camino de Dios. Y por eso Jesucristo es anticipado proféticamente por Isaías capítulo 9, versículo 6, como príncipe de paz. Este niñito que venía a nacer, este pequeñito que venía a nacer en la ciudad de Belén, profetizado como príncipe de paz. Claramente en toda su vida manifestó y mostró que el camino de Dios era un camino de bien, un camino de justicia, no un camino de agresión, no un camino de violencia, no un camino de maldad, no un camino de desquite. La gente esto no lo entendía. Hoy vamos a estudiar un par de contrastes muy hermosos en la escritura, pero que a la vez nos confrontan con actitudes que no debemos de tener. Vamos a estudiar el contraste entre estos pastores que al recibir la noticia de la gran noticia, la mejor noticia que el mundo pudiera haber recibido o que pudiera recibir. Ante esta gran noticia, los pastores se disponen, van, corroboran y adoran, uniéndose a la adoración celestial con los ángeles cuando el niño había nacido. ¿Y cuál es el contraste? Pues el contraste es que este niño vino a nacer en la ciudad de Belén, en las condiciones en donde no había lugar para ellos. Y hasta el día de hoy, en el corazón de muchas personas no hay lugar para Jesús. Hasta el día de hoy, en la vida de muchas personas, no hay lugar para la manera de Dios de vivir la vida. Solo hay lugar para su propia manera de vivir la vida. Y vamos a desmenuzar este gran contraste. Pero antes quiero llevarlos, por favor, a esta parte de Dios es soberano, aún sobre las autoridades. Pueden ser autoridades justas o injustas, pero Dios es soberano, y la Biblia menciona que el Salvador iba a venir de la ciudad de Belén, y Dios pone todas las cosas y permite todos los medios para que esto sea una realidad. ¿Por qué la ciudad de Belén? Miren, quiero que vayamos al Antiguo Testamento. Vamos a ver un poquito de antecedente y de historia. Primera de Samuel, capítulo 16, ustedes van a entender cómo se relaciona una historia y otra. Primera de Samuel 16, pongan mucha atención, dice la palabra de Dios. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio, y yo te enseñaré lo que has de hacer, y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y le dijeron, ¿es pacífica tu venida? Y él respondió, sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová, santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Hasta ahí voy a leer. Algunos se preguntarán, ¿por qué está leyendo esta parte de la historia ahora del Antiguo Testamento? ¿Qué momento es en la historia?
Bueno, les voy a hablar un poquito de qué está pasando. El pueblo hebreo había sido liberado por Dios de Egipto, sacado con mano poderosa. Y cuando el pueblo se establece y ve lo que está sucediendo en otras naciones, dice, nosotros también queremos rey. No era el plan perfecto y no era la voluntad de Dios poner un rey humano, un rey físico sobre ellos que los gobernara. Creo que la Biblia nos enseña y nos muestra que Dios quiere ser el rey sobre su pueblo, Dios quiere guiar a su pueblo y Él es suficiente. Pero el pueblo, perdón, se empecina en solicitar rey como las demás naciones. En la misericordia de Dios, Dios le dice a Samuel, les pondré rey. Y Dios escoge al primer rey para Israel, a Saúl. Saúl comenzó siendo un buen gobernante, comenzó siendo un buen rey, pero tenía varias limitaciones, tenía varios temores. Y conforme fue avanzando su reinado, su corazón, en vez de inclinarse a depender de Dios o a buscar honrar y glorificar el nombre de Dios, se empezó a llenar de soberbia, de orgullo por la posición que tenía, al grado que se olvidó del Dios que lo había puesto en esta posición de rey y que debía dirigirlo constantemente. Ahorita estamos leyendo una porción en donde Dios le dice a Samuel, Samuel siendo profeta de Dios, le dice, ya no seguirá siendo más Saúl, el rey sobre Israel. Ahora ven y yo te voy a decir quién va a ser el rey. Lo interesante de esta historia es que lo envía a la ciudad de Belén, a la familia de Isaí, para encontrarse con quién. Bueno, los que conocen la historia, los que han leído la Biblia en esta porción, saben que estamos hablando de David. David es conocido como un rey conforme al corazón de Dios, y a David se le dio la promesa de que no faltará descendiente de David en el trono y que su reinado será para siempre. Obviamente no es una profecía ni una promesa física. David no iba a vivir para siempre. David era un hombre común y corriente, mortal, igual que todos los demás, y en algún momento David murió y uno de sus hijos sucedió el trono. Pero esta palabra y esta promesa y esta profecía no estaban hablando de un reinado físico. Estaba apuntando hacia un reinado espiritual, que era lo que originalmente Dios quería con su pueblo. No que tuvieran un rey humano que los gobernara, porque todo reinado humano tenderá hacia la corrupción. Como comencé este mensaje diciéndoles, pues a la mayoría de las autoridades siempre les vamos a encontrar algo injusto, algo incorrecto o algo que no están haciendo bien. Los, los gobiernos humanos son limitados y cuando son dominados por causa del pecado o por causa de la maldad, tenderán hacia la corrupción, hacia la maldad, hacia la injusticia. Y eso es muy triste porque cuando hay un mal gobernante, los pueblos sufren. Claro, y recordemos, todo gobernante va a llegar a dar cuentas delante de Dios de las decisiones y acciones que toma. Pero, mientras tanto, a veces hay muchos gobiernos, malos gobiernos, sobre los cuales, o por motivo de los cuales, los pueblos sufren. Y hay que entenderlo así, Dios lo permite. Regresando al texto de 1 de Samuel capítulo 16, Samuel es llevado por Dios a Belén. Y es muy interesante que regresando a Lucas capítulo 2, José es llevado por Dios a Belén.
Quiero que empiecen a notar la relación. En el tiempo del nacimiento de Jesús, hay un edicto de parte del gobierno en donde José necesita irse para ser empadronado a la ciudad de Belén. De igual manera, Samuel fue a la ciudad de Belén para encontrarse con Isaí y su familia, porque Dios le había dicho que de la familia de Isaí ungiría al nuevo rey de Israel. Qué interesante. Los que conocen la historia saben que no era ni el hijo mayor, ni el que le seguía, ni el que le seguía, sino el menor de todos, el que estaba cuidando las ovejas. Y Dios le dice, no mires su exterior, no pienses que en las apariencias está la bendición, porque yo miro el corazón, porque yo miro el interior. Y ahí entonces nos puede dar una idea de qué es el gobierno espiritual que Dios pretende en el corazón de aquellos que realmente crean en Él y lo sigan. No es algo externo, no es algo aparente, no es algo superficial, no es algo vano, no es algo superfluo, es algo que realmente transforme el corazón, cambie la vida y lo mantenga gobernado de una manera santa, justa y piadosa. Si tú que me escuchas en este momento no has hallado esta paz en tu corazón, en donde vivas de una manera santa, justa y piadosa y con eso estés bien, posiblemente necesitas tener un encuentro con el Salvador del mundo. Para eso vino Jesús, para darte un reinado en tu corazón, en donde no domine el mal, en donde no domine la corrupción y la maldad, sino en donde realmente domine el Rey santo, justo y piadoso. Bien, sigo la historia. Samuel unge a David y conocemos la historia del pueblo de Israel. David es conocido como un buen rey, un rey correcto, justo, de bien. Y Dios le promete que no faltará descendiente en el trono. Pues tantito avanza la historia y el pueblo de Israel sufre la cautividad y ya no hay más reyes, sino solamente esclavos. Y nos preguntamos, ¿qué pasó con esta promesa? ¿Cómo que no faltaría descendiente de David sentado en el trono que guiara y que gobernara a Israel? Miren, avanza la historia y tanto esperaban en esta promesa que en el tiempo del nacimiento de Jesús, lo que esperaban era que llegara un revolucionario que los librara de la opresión de los romanos. Esperaban que llegara alguien, no importa si era con violencia, con agresión, pero que los liberara de esa condición opresora del gobierno romano. Qué tan cegados estaban a la verdadera necesidad que tenían, que un buen día pudieron llegar a clamar, libérenos a Barrabás en vez de a Jesús. ¿Y saben quién era Barrabás? Barrabás era conocido como alguien violento, agresor, que a través de medios violentos, de maldad, trataba de buscar la liberación del pueblo de Israel al yugo de esclavitud en la condición social en la que los tenían los romanos en ese entonces. Y miren cómo la gente podía gritar, libérenos a Barrabás, queremos a Barrabás y no a Jesús. ¿Y por qué? Porque no entendían y no estaban entendiendo cuál era el verdadero propósito de Dios. Y creo que hoy en día mucha gente sigue confundida. Hoy en día mucha gente sigue pensando equivocadamente cuáles son sus verdaderas necesidades. Y en este preámbulo de celebrar la Navidad, mucha gente está pensando en, estaríamos mejor si tuviéramos más dinero.
Si tuviera más dinero, entonces estaríamos mejor, creyendo que la solución es tener más dinero. Pero cuando la gente no tiene el corazón correcto y tiene más dinero, solo le sirve para ser más ambiciosa, más egoísta y despilfarrar más el dinero. Entonces decir, estaríamos mejor si tuviéramos más dinero, no es la verdadera solución. A veces la gente dice, estaría mejor si tuviera más estatura. ¡Qué chaparro soy! ¡Qué chaparra soy! Y está quejándose de la condición en la que está en vez de agradecer. A veces la gente dice, estaría mejor si mi piel fuera de otro color. Estaría mejor si tuviera los ojos de otro color. Estaría mejor si tuviera otro peso, otra talla. La gente cree que las soluciones están en lo que no es la verdadera solución. Cuando nos enfocamos en lo superficial, en lo vano, en lo aparente, nos equivocamos. Y es como si le estuviéramos gritando a las autoridades, libérennos a Barrabás. Preferimos a Barrabás y no a Jesús. Porque la verdadera transformación comienza en la condición del corazón. Y el reinado de Jesús comienza en reconocer que nuestro corazón necesita ser guiado, gobernado y reinado por Él para precisamente salir de la condición de lo vano, de lo superfluo y de lo egoísta. Ahora sí me quiero enfocar precisamente en la enseñanza del contraste. Regresamos a Lucas capítulo 2. ¿Y por qué José tenía que venir a la ciudad de Belén? Bueno, si vemos con detalle la genealogía de Jesús, ahí precisamente también en el Evangelio de Mateo, al principio, ustedes cuando leen el Evangelio de Mateo, podemos ver que en el primer capítulo viene la genealogía de Jesucristo. Si lo leen a detalle, no lo vamos a hacer en este momento, se van a dar cuenta que en parte de la genealogía menciona a David y más adelante menciona a José. Hay una relación y un descendiente de David es José, y José es llamado a ser empadronado en la ciudad de Belén. Es muy interesante, muchos años antes, muchos años atrás, es la ciudad donde fue Samuel a ungir a David como rey a la familia de Isaí. ¡Wow! ¿Dios se equivoca? No. ¿Dios se tarda? No. ¿Dios tiene un plan soberano que siempre cumple? Sí. Las cosas a la manera de Dios, las cosas a la forma de Dios, siempre serán correctas y siempre serán cumplidas. El día de ayer en la reflexión a los hermanos que estaban escuchando, les compartía esta parte de si hay algo que oramos y le pedimos a Dios y no lo recibimos, no es porque Dios no lo pueda hacer. Para Dios no hay nada imposible. El ángel se lo dijo a María cuando le dio el anuncio, para Dios no hay nada imposible. En el nacimiento de Jesús se hizo una obra milagrosa, maravillosa, en su misma concepción. Y la expresión es, para Dios no hay nada imposible. Si tú oras y le pides a Dios algo y no lo recibes como quieres o como sientes o como te gustaría o como piensas que debe de ser, no es porque Dios no tenga el poder para hacerlo. Es porque no es algo conveniente desde la perspectiva de Dios para tu vida, porque no es lo mejor y porque lo mejor que puede suceder en la vida es que se haga la voluntad de Dios y no la nuestra. Dios no concede caprichos. Dios no concede solamente las peticiones porque se las hacemos y entonces en eso Dios es bueno. No, Dios siempre es bueno. Y cuando no te concede algo, Él sigue siendo bueno. Y tenemos que entenderlo, que si algo le pedimos a Dios y no lo recibimos, es mucho mejor que no lo recibamos, porque no iba a ser algo de bien para nosotros o algo bueno desde la perspectiva de Dios. Cuando luchamos en contra de la voluntad de Dios, no entendemos el reinado que Jesús vino a hacer. Este reinado espiritual, este reinado en donde si Dios está en control de todas las cosas, ahí estamos bien. Si Dios nos está guiando, nos está dirigiendo y es Él el que está en el timón, Él es el capitán
Él es el Señor de nuestras vidas. Entonces todo está bien, todo estará bien, porque lo que Dios hace lo hace bien. Es bueno, es perfecto. Precisamente en la oración modelo que el Señor Jesús nos deja, la expresión que Él da es: hágase tu voluntad aquí en la tierra como es hecha en el cielo. Jesús claramente nos enseñó a orar, que va a ser mucho mejor siempre que sea la voluntad de Dios lo que se haga que la nuestra. Cuando aprendemos a doblegar el corazón, a rendirnos a la voluntad de Dios, entonces podemos ser parte del gran plan de Dios y no perdernos en nuestros propios deseos, en nuestros propios banalidades superfluas. Entro ahora sí de lleno al contraste. El Rey de Reyes y Señor de Señores viene a nacer en la ciudad de Belén, porque así Dios lo había establecido. Muchos años antes había sido profetizado y en el tiempo perfecto de Dios se cumple. Pese a todos los pronósticos, María estando embarazada ya en días porque naciera el niño, toman un camino difícil, toman un camino no tan sencillo de transitar, con el sentido de sujetarnos a las autoridades, de sujetarse al edicto que se había pronunciado, pero Dios usa todo esto para su honra y para su gloria, en donde Jesús viene a nacer en la ciudad de Belén. ¿En qué condiciones? Lo primero que vemos y analizamos es: nace en un pesebre, que traducido a nuestros días es como un establo, un lugar en donde se cuidan los animales, en donde está ahí para que los animales se resguarden, y nace en ese lugar y en esa condición porque no había lugar para ellos. Esto es una enseñanza muy grande, porque si Dios hubiera querido formar robots, no nos hubiera dotado de libre voluntad y nos hubiera diseñado simple y sencillamente para que lo adoráramos como los ángeles. Pero Él puso en nosotros esta libertad de decisión, y cada persona decide qué tan cerca o qué tan lejos quiere estar del Salvador del mundo. En la ciudad de Belén no había lugar para ellos porque no lo conocían. Y hoy en día en el corazón de muchas personas no hay lugar para Jesús porque no lo conocen. Mucha gente profesa religiones, pero profesar una religión no significa conocer a Jesús. A Jesús no lo podemos conocer superficialmente. A Jesús no lo podemos conocer solamente por tradición. A Jesús lo necesitamos conocer por experiencia. Y tiene que haber un acto de nuestra propia voluntad. Lo vamos a ver en el ejemplo de los pastores. Pero en este punto, en donde la Escritura dice: no había lugar para ellos, hasta el día de hoy sigue habiendo muchas personas que no conocen a Jesús y que no le dan un lugar en su vida. Esto es una realidad en donde todos los que ya conocemos a Jesús necesitamos estar trabajando constantemente para presentarles a Jesús, para que lo conozcan. Brindarles oportunidades para que conozcan al Salvador del mundo. Cada persona es responsable si acepta o no acepta, pero los que ya conocemos a Jesús somos responsables por presentárselos. Somos responsables por compartir, por hablar las buenas nuevas, por animarles. Habrá personas que digan: con mi religión es suficiente. Habrá personas que digan: no, no hay lugar para Jesús en mi corazón. Habrá personas que digan: estoy más ocupado con otras cosas. Sin embargo, también vamos a encontrar en el camino aquellas personas que digan: gracias por compartirme este mensaje, por compartirme esta luz.
El día de ayer estábamos recordando el testimonio de nuestra hermana Vicky, que tuvo a bien, hace un poquito más de 30 años atrás, decir: yo abro el corazón a este mensaje, yo abro el corazón al Salvador del mundo, a pesar de que todos los demás no, y yo sí. Y me estaba compartiendo esta experiencia tan linda, en donde ella llevaba a todos sus hijitos caminando, todos siendo pequeños, posiblemente la más grande en sus 10 años y de ahí hacia abajo, los niños pequeños llevándolos caminando hasta el lugar en donde se reunían para compartir la palabra de Dios. Dice, bueno, tenía más cerca una iglesia tradicional, pero Dios puso en mi corazón, aquí es donde me van a enseñar de la palabra de Dios y aquí voy a permanecer. Y miren, han pasado 30 años. Y a 30 años, Dios ha bendecido y ha guiado a esta familia en el conocimiento de la luz, en el conocimiento de la palabra. Y así en todos aquellos que dicen, si hay lugar para Jesucristo en mi vida. Somos llamados, hermanos, a seguir compartiendo este mensaje, a no claudicar y a no desmayar. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15:58, ninguno del trabajo que hacemos en el Señor al compartir la palabra es en vano. Mantengamos firme la vocación de anunciar y de hablar del Salvador del mundo a otros. Tal importancia le dio el apóstol Pablo que en 2 Corintios capítulo 5 dice, ha encargado en nosotros el ministerio de la reconciliación y rogamos a las personas, reconcíliense con Dios. No es solamente una religión, no es solamente una tradición, no es, ay, esto ya me lo sé y la vida sigue como si nada. En realidad es una transformación de vida, es un parteaguas. Conocer al Salvador del mundo tiene que ver con la actitud que tomaron los pastores. ¿Qué fue la actitud que tomaron los pastores? Bien, vamos a analizar ahora precisamente esta otra parte en el contraste que quiero enseñar. Los pastores recibieron el mensaje directamente de los ángeles. Ellos no tenían ni idea de lo que estaba sucediendo en la ciudad de Belén, pero reciben una revelación, hay una luz. Ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador del mundo. Pensemos. Muchos podrían responder, qué bueno, gracias por darme la noticia, pero aquí me quedo. Qué bueno, gracias por darme la noticia, pero tengo trabajo que hacer apacentando estas ovejas. Qué bueno, gracias por darme la noticia, pero no es algo que me incumba. La bendita reacción de estos pastores fue ir y corroborar que el mensaje era verdadero. En eso recibieron mucha bendición. Todo aquel que cree que Jesucristo es el Cristo necesita corroborar, necesita comprobar que realmente ha venido a este mundo con un plan de transformar su corazón, su vida desde lo interior. Si el Salvador del mundo no ha perdonado tus pecados, si es una realidad en tu corazón, todavía no ha pasado nada. Si el Salvador del mundo no ha cambiado ese corazón duro a un corazón sensible, si el Salvador del mundo no ha dado la limpieza a este corazón contaminado por un corazón puro que busque agradar a Dios, todavía necesitas corroborar. Los pastores vinieron hasta Belén y corroboraron que el Salvador había nacido. Y la Biblia dice que se postraron y lo adoraron. El resultado de tener un encuentro personal con Jesús es, no solamente recibo la noticia, no solamente voy y lo corroboro, sino realmente algo pasa que me transforma desde lo profundo de mi ser. Ese es el reinado que Dios quiere establecer.
desde David. Cuando el pueblo le pedía un rey humano, Dios pacientemente le dijo a Samuel, está bien, ponles un rey. En Saúl les puso un rey, en David les puso un rey, y siguieron varios reyes, pero la mente y el corazón de Dios siempre estaba en que entendieran los seres humanos el reinado en el corazón que Dios quería establecer, y que dejara de luchar el corazón, que el corazón aprendiera a vivir la voluntad de Dios, a sujetarse a la voluntad de Dios, y que en esto se mantuviera siempre firme, siempre fiel. Los pastores, la gran virtud que tienen es esta: recibir la noticia, venir, corroborarlo, y entonces postrarse y adorar. No hay salvación más grande, no hay obra más grande que la que nuestro Señor ha hecho por nosotros, y yo espero que todos los que me están escuchando tengan por experiencia propia, real, verdadera, recibir al Salvador del mundo en su propio corazón, sus pecados sean perdonados y su corazón sea un corazón amante hacia el Señor, en donde han entendido que el Señor perdona, limpia y nos guarda en este nuevo corazón para amarlo y vivir amando a los demás. Si hoy reconoces, yo necesito este corazón, bueno, estás escuchando el mensaje, corrobora el mensaje y ríndete, postra tu vida delante del Señor y adóralo. Ten la convicción de que al hacer esto, el Señor te perdona, te limpia, te da un nuevo corazón y te ayuda entonces a vivir de una manera diferente. Solo entonces entenderás las cosas espirituales. Solo entonces vivirás esta luz verdadera que alumbra a todo hombre desde tu propio corazón, desde tu propia vida, por la gracia y el poder del Salvador, que quiere reinar y que reina en el corazón de todos aquellos que hemos escuchado el mensaje, corroborado el mensaje en la palabra del Señor y hemos decidido postrarnos. Ya no vivimos para nosotros, ya no vivimos para alcanzar deleites meramente de nuestra propia voluntad, anhelos, sueños, por muy buenos que pudieran ser. Vivimos para agradar a Dios, vivimos para honrar a Dios, vivimos para glorificar el nombre de Dios, y en eso está nuestro mayor deleite. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu gran mensaje. Gracias por tu palabra. Señor, una vez más, tu gran poder se hace manifiesto a todo aquel que cree. Y si hoy hay alguna persona, Señor, que necesite alcanzar salvación, que quiera alcanzar salvación, ruego una vez más operes este milagro. Y afirma la fe, Señor, de quienes ya hemos creído, que no hay nada más importante en este mundo, nada más valioso en este mundo, que tú reines y vivas, Señor, en nuestros corazones. El verdadero reinado espiritual no es exterior, no es que los demás necesiten cambiar. El verdadero reinado es la paz de Dios. Hoy, Señor, manténnos en paz, guárdanos en paz contigo. Y si hoy está haciendo las paces contigo, yo ruego, Señor, que afirmes esta verdad en su corazón y que, Señor, sea un fiel seguidor por todos los días de su vida. Sí. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Gracias. Amén. Amén. Bien, amados hermanos, la próxima semana